Sí, gracias. Les decía que el doctor también tiene estudios en Biblia y teología, y él se desempeña en Oxford fundamentalmente en el área de la investigación. Sus investigaciones han corrido por el mundo y han sido publicadas por revistas y periódicos sumamente prestigiosos. Realmente el área de la investigación y particularmente en el tema de la vida y el aborto es su enfoque. De manera que estamos ante un experto que con sus conferencias también ha corrido a través de diferentes continentes y países del mundo dando conferencias sobre este tema. Pudiéramos decir muchas cosas de él, pero lo cierto es que lo importante no es que sepamos toda su expertise, sino que estemos expuestos a lo que tiene que decirnos. Y quisiera darle sin más la bienvenida al doctor Calum Miller y a doña Carla Hernández, que también será su traductora en esta hora. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Un placer estar aquí. Lo siento, mi español no es bueno, pero mi inglés es ok. Entonces, gracias por su paciencia con la traducción. This is a hugely important topic. Este es un tema muy importante. And you probably already know that this is increasingly talked about by young people and in the media and in the politics in Costa Rica. Y ustedes saben que este es un tema que se está dando muchísimo dentro de la población, especialmente los jóvenes. So I want to show you a map of the world's abortion laws. Les voy a mostrar un mapa de cómo es que las leyes del aborto funcionan. Próxima, por favor. Blue countries are countries that allow abortion for any reason. Los que están en azul son los países que permiten el aborto por cualquier razón. And red and yellow countries protect unborn children. Y los de rojo y amarillo son las leyes que protegen contra el aborto. So Costa Rica is in the majority of countries around the world which protects unborn children from Y abortion. Costa Rica se encuentra dentro de los países que dentro de la mayoría que protege a los niños. But this is rapidly changing. Pero esto está cambiando muy rápidamente. Just 5 years ago, Ireland voted to legalize abortion by 70% of the population. Hace 5 años, can you repeat it? Ireland voted to legalize abortion with 70% of the population voting. Hace 5 años Irlanda salió con un 70% a favor de leyes que legalizaban el aborto. And just 5 years before that, only 30% supported abortion. Y 5 años antes de eso, solo el 15% apoyaba el aborto. 85% of young people voted for abortion in Ireland. En Irlanda el 85% votó a favor del aborto. So this was a huge change in a very short time. Esto es un gran cambio en un periodo de tiempo muy corto, Particularly driven by young people. particularmente generado por la gente más joven. And so you have a very important job teaching young people about the value of life. Entonces ustedes tienen un trabajo muy importante con los estudiantes para ayudarles a defender la vida. Próxima. This is a quote from Martin Luther King. Esta es una cita de Martin Luther King. La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Lo que afecta a uno directamente afecta a todos indirectamente. What he's saying is that when injustice occurs, it affects everyone. Lo que él está diciendo es que la injusticia cuando afecta a una persona nos afecta a todos. It affects the whole community. Afecta a toda la comunidad. Nobody knows this better than the parents of a child. Nadie sabe mejor esto que los padres cuando tienen hijos. Any parent will tell you that when their child hurts, they hurt as well. Y sabemos que cuando un niño sufre, pues su padre también sufre.
This is just what it means to be a good parent. Esto es lo que significa ser un buen padre. Did anybody see Will Smith slap Chris Rock at the Oscars? No sé si vieron a Will Smith cuando golpeó a Chris Rock. Gracias. See, you saw. I saw an interview with Chris Rock's mother a few weeks later. Yo vi una entrevista de la mamá de Chris Rock unas semanas después. And she said, when Will Smith slapped my son Chris, he Wha- slapped our whole family. Cuando Will Smith golpeó a Chris Rock, él golpeó a toda la familia, no solo a él. So the pro-life message just says the same about abortion. Igualmente es el mensaje de provida. It says when a child is hurt in the womb, their mother hurts as well. Cuando un niño sufre en el vientre de su madre, también la mamá sufre. Proxima. So justice means treating everybody equally with dignity. Entonces justicia significa tratar a todos por igual. And that means treating both the mother and the child equally. Y eso significa tratar a la madre y al hijo igualmente. Many people suggest that this is a conflict between the mother and the child. Muchas personas creen que esto es un conflicto entre la madre y el hijo. Where the pro-life people support the child Cuando las personas apoyan al niño and pro-choice people support the mother. y los pro vida quieren hacer la distinción entre que los pro vida apoyan a la madre y los pro aborto apoyan al revés, los pro aborto a la madre y los pro vida al niño. But this is not true. Pero no es verdad. The pro-life message says that both lives matter. El mensaje pro vida es que protegemos a las dos vidas. They matter infinitely and equally. Ellos importan infinitamente e igualmente. So we say that women deserve better than abortion. Entonces decimos que las mujeres merecen más que un aborto. Proxima. In my country, 1 in 3 women has an abortion. En mi país, 1 de cada 3 mujeres tienen un aborto. There are 200,000 abortions every year. Hay 200,000 abortos cada año. See, that means that 1 in 4 pregnancies ends in abortion. Eso significa que hay una de 1 in 4. Una de 4 mujeres teniendo un aborto. So a quarter of my generation is missing just because of abortion. Entonces nuestra generación se está perdiendo a causa del aborto. In America, there are 1 million abortions every year. En Estados Unidos hay millones de abortos cada año. And around the world, there are 2 abortions every second. Y en el mundo hay un aborto cada 2 segundos. So this means that not only are there millions of children missing, Esto significa que hay miles y millones de niños perdidos, but there are also millions of women hurting from that loss. pero también mujeres que salen dañadas por esta causa. And therefore, we have to speak with compassion about this topic. Y por eso es que tenemos que hablar con compasión acerca de este tema. Próxima, por favor. This is what the Bible says about the unborn child. Esto es lo que la Biblia dice acerca del niño que aún no ha nacido. It says the child is the same before birth and after birth. Que el niño es lo mismo que el que está dentro del vientre como el que ya ha nacido. It uses the same Greek word, brephos, to describe the child. Usa la misma palabra que viene del griego que es brephos. When John the Baptist was a baby in the womb, Cuando Juan el Bautista era un bebé en el vientre de su madre, the Bible says he was a baby and he jumped for joy because of Jesus. cuando llegó aquí, It says he was a baby and he jumped with ajá, joy. él era un bebé y brincó dentro del vientre de su madre. And it uses the same word for the baby Jesus when he was born. Y usó el mismo término griego brephos cuando Jesús, el niño, nació. The Bible says it is the same child before and after birth. La Biblia dice que es la misma palabra, el mismo niño, el que está en el vientre como el que ya nació. Próxima 2, por favor. And this is from Psalm 139, Esto es de Salmo 139, which many of you already know. como ustedes ya, algunos ya lo conocen, That God created and knew us even in our mother's womb. que Dios nos creó dentro del vientre de la madre. Próxima.
So I promised to tell you some ways that abortion is harmful to women as well. Y podemos decir que el aborto es dañino tanto para el niño como para la mujer. Próxima. The first way that abortion harms women is sex-selective abortion. Una de las formas que el aborto daña a las mujeres es el aborto selectivo por sexo. Próxima. It is estimated that there are 2 million sex-selective abortions every year. Se sabe que hay 2 millones de abortos selectivos por sexo cada año. This means that 2 million baby girls are aborted just because they are female. Esto quiere decir que hay 2 millones de niños que mueren por el aborto cada año, por sexo. If they were boys, they would have survived. Si es un bebé hombre, ellos sobreviven. So abortion is one of the most powerful weapons used to eradicate girls and women around the world. Entonces utilizan el aborto como una arma para eliminar a las mujeres. This has other consequences as well. Esto tiene otras consecuencias también. There are villages in India where no baby girls are born. Hay unos pueblos en la India donde si el bebé es una niña, no sobrevive. Próxima. And because of this, the men have no women to marry. Debido a esto, entonces los hombres crecen y no tienen con quién casarse. And therefore, they traffic and kidnap women from other places to bring them to those villages. Y por eso es que se da el tráfico de novias, como dice ahí, o de mujeres, porque van y traen mujeres a través del tráfico para casarse con ellas. So even the girls who survive become victims. Inclusive, entonces, si las mujeres sobreviven, pues se vuelven víctimas. Próxima. We also know that many abortions are forced on women against their consent. También sabemos que existen abortos donde son presionadas para tenerlas sin consentimiento. A quarter of abortions are forced on a woman by somebody else. Un cuarto. Un cuarto de las mujeres. A quarter of abortions are forced on a woman by someone else. Un cuarto de las mujeres que sufren un aborto son presionadas. This might be their parent or their partner or a pimp or abuser. Esto puede ser por su pareja, por los proxenetas o por alguna otra razón. In fact, we know that most abortions take place when the woman ultimately wants the baby. Esto también ocurre inclusive cuando las mujeres sí quieren tener el bebé. In Ireland, within a year of abortion being legalized, En Irlanda, donde el aborto ha sido legalizado, female aeroplane pilots were told that if they got pregnant, they had to have an abortion. hay una aerolínea donde le han dicho a las pilotos que son mujeres que si tienen un bebé tienen que abortarlo Or they would lose their job. o pierden su trabajo. And we know that most women would prefer to keep their baby if their circumstances were better. Y sabemos que muchas mujeres prefieren mantener su trabajo que quedarse sin trabajo y entonces van hacia un aborto o tienen un aborto. They feel they have no real choice. Ellas piensan que no tienen una verdadera opción. So many people say that this is a debate about choice. Mucha gente entonces dice que esto es un debate acerca de elegir. But the reality is more complicated. Pero la realidad es que es más complicado que eso. Often, when it becomes a choice, it becomes an obligation. Muchas veces cuando es una opción, se vuelve una obligación. Próxima. We know that abortion providers also pressure women to have abortions. Sabemos que hay instituciones, organizaciones que presionan a las mujeres para tener un aborto. Próxima. Hospital regulators in my country found that abortion providers pressured women. En mi país, en el Reino Unido, encontramos que el Estado obliga a las mujeres a tener un aborto. And this is what the staff at the abortion clinics said. Y esto es lo que las regulaciones de un hospital tiene. They said, este enfoque corporativo en lograr los clave de desempeño iba en contra del concepto de elección del paciente. The abortion clinics were against choice. La clínica, en este caso, estaba en contra de que la mujer pudiera elegir.
They even performed abortions on children without getting valid consent. Inclusive practicaban abortos a niñas sin su consentimiento. So these abortion providers are not fundamentally about choice. Entonces estos proveedores del aborto no tienen un fundamento realmente para que la mujer They are- elija. They are fundamentally about making money and therefore doing more abortions. Ellos están fundamentalmente nada más para hacer dinero con los abortos. So this is not simply pro-choice. Esto simplemente no es una elección. Próxima. The next thing is that abortion is harmful to women's mental health. La otra elemento que afecta a las mujeres es su salud mental. Sorry, one more example of coercion. Pase la otra, la próxima. ¿La Go otra? back. Atrás. Lo siento. Y próxima. ¿La próxima? Sí, gracias. This was an example from a hospital in my country. Este es un ejemplo de un hospital en mi país. There was a woman who was in her 20s, Era una mujer que estaba en sus años 20 and she was 22 weeks pregnant. y tenía 22 semanas de embarazo. So if she gave birth at that moment, the baby could have survived. Si ella hubiera tenido el bebé en ese momento, el bebé hubiera sobrevivido. But this woman had a learning difficulty. Pero ella tenía una discapacidad de aprendizaje. So the doctor said, you have to have an abortion. Entonces el doctor le dijo, usted tiene que tener un aborto. The woman said, no, I want to keep my baby. La muchacha dijo, no, yo quiero tener mi bebé. And the grandmother was a midwife who said that she was happy to look after the baby as well. Y la abuelita, que era una partera, dijo, no, yo puedo hacerme cargo del bebé. They were very devout Catholics Ellos eran unos católicos devotos and very pro-life. y muy pro vida. But the doctors took the woman to court Pero el doctor llevó a la mujer a la corte. so that the judge could force her to have an abortion. Entonces el juez forzó a la muchacha a tener el aborto. They said that they would give the woman a new doll to play with instead of her baby. Le dijeron, como ella tenía problemas de aprendizaje, entonces le dijeron que le iban a dar una muñeca después del aborto. And the judge said, she agrees, the woman wants to keep the baby. Y el juez, The judge agreed that the woman wanted to keep the baby. okay. El juez dijo que sí, que él sabía que ella estaba de acuerdo en quedarse con el bebé. But she ordered the woman to have an abortion against her consent. Pero siempre le ordenaron a la mujer tener el aborto, a pesar de que ella no quería. So when people tell you no one is forcing anyone else to have an abortion, Cuando la gente le dice a uno, no, nadie está forzado a tener un aborto, this is not true. no es verdad. Many disabled women in the Western world are forced to have abortions. Muchas mujeres discapacitadas en este lado de nosotros, acá en el occidente, están forzadas a tener un aborto. And this is a very serious human rights violation. Y esta es una seria violación a los derechos humanos. And these are the countries that are lecturing Costa Rica about abortion. Y estos son los países que están enseñándonos acá a Costa Rica acerca del aborto. So don't listen to them. Entonces no los escuchen, por favor. Fortunately, this woman successfully appealed in the end and kept her baby. Al final ella luchó, hizo una batalla en contra de esto y logró tener el bebé. But it was only cancelled at the last minute. Pero fue algo como al último minuto. And many other women have been through coerced abortions. Y muchas mujeres han pasado por esta coerción para que aborten. Próxima. We know abortion is harmful to women's mental health as well. Sabemos que la salud mental de las mujeres se ve afectada con el aborto. This was the world's leading researcher on abortion and mental health. Él es un líder en cuestiones de este tema de aborto, es un líder mundial muy reconocido. And he was pro-choice. Y él está a favor del aborto. He said abortion should be legal. Él dijo que el aborto debería legalizarse. It's a woman's choice. La elección es de la mujer. But he said we have to be honest about the evidence. Pero tenemos que ser honestos acerca de la evidencia. And he said, Y dijo, en la actualidad no existe evidencia científica creíble que demuestre que el aborto tenga beneficios para la salud mental. No existe evidencia.
In fact, he said the opposite. De hecho, dijo lo opuesto. Próxima. He said, if a woman has an abortion, Él dijo, si una mujer tiene un aborto, she has an increased risk of anxiety, tiene un alto riesgo de ansiedad, of suicide, de suicidio, of alcohol abuse, de abuso del alcohol and of drug abuse. y de abuso de las drogas. And we know from other studies that it can cause post-traumatic stress disorder. Y sabemos de otros estudios que después de un aborto hay mucho trauma. Próxima. What about women who are forced to keep the baby, who wanted an abortion? ¿Qué hay de las mujeres que quieren tener el bebé? Well, women who want to have an abortion but are denied an abortion. Okay. ¿Qué hay de las mujeres que quieren tener un aborto pero se les niega por alguna razón? Well, there was a recent study in America of women who were denied an abortion. Hay un reciente estudio en Estados Unidos donde las mujeres no pudieron tener el aborto a pesar de que ellas lo querían. And they found that 70% of those women kept the baby. Y encontraron que el 70% de esas mujeres que tuvieron a su bebé, They didn't get a clandestine abortion. no, ellas no fueron a un lugar clandestino para tener el aborto que querían, They didn't go to another country. no fueron a otro país, 70% kept the baby, 70% tuvieron el bebé, which proves that pro-life laws do work. lo que determina o nos dice que las leyes pro vida sí funcionan. They do prevent the majority of abortions. Esto previene la mayoría para no tener un aborto And they save many lives. y salvan muchas vidas. So the researchers asked the women 5 years later, Los investigadores entrevistaron a las mujeres 5 años después. do you wish you could still have an abortion? ¿Todavía hubiera querido tener un aborto? And 98% said no. Y el 98% dijo que no. 98% said, I'm glad I have my baby, Y el 98% dijo, estoy contenta de haber tenido a mi bebé. even though I tried to get an abortion. Inclusive cuando quise en un momento dado tener un aborto. So what women need is not abortion. Entonces lo que las mujeres no necesitan es un aborto. What women need is time and support and compassionate care, Lo que las mujeres necesitan es compasión, apoyo y cuidado. so that both they and their baby can flourish. Entonces ellas y los bebés pueden pues florecer. Próxima. Now, we know that suicide is connected to abortion, Sabemos que el suicidio está conectado con el aborto. and in many countries, suicide is the leading cause of maternal death. Y sabemos que en muchos países el suicidio está mayormente entre las mujeres que han tenido un aborto. So women who have abortions have a much higher suicide risk than women who have a baby. Entonces, las mujeres que han tenido un aborto están entre la tasa más alta de suicidio que las que no han tenido un aborto. Próxima. And the same pattern is true of the overall mortality. Y el mismo patrón lo podemos ver en la tasa de mortalidad. Women who have abortions have the highest risk of dying of any woman. Las mujeres que han tenido un aborto tienen más riesgo de morir que otras mujeres. Much higher than if the woman has a baby. Más alto de las mujeres que tienen un bebé. And this data is from Finland, which is very pro-abortion. Y esta información es de Finlandia, donde han investigado acerca de esto. Próxima, por favor. We also know that abortion causes premature birth in future pregnancies. Sabemos que una mujer que ha tenido aborto después es más probable que tenga partos prematuros. And this is the leading cause of infant death or death for children in the world. Y esta es la mayor tasa de los niños que mueren por partos prematuros. Próxima. We also know that when abortion becomes legal, there are changes in all of society. Y sabemos que cuando el aborto se vuelve legal, hay muchos cambios en la sociedad. When abortion is legal, people have more sex with more people. Cuando el aborto se legaliza, entonces las personas tienden a tener más sexo libre And they use contraception less y usan menos anticonceptivos, because they know they have an alternative option if they get pregnant. porque tienen la opción de que si quedan embarazados, tiene la opción de abortar. So as a consequence, the sexually transmitted disease rate
massively increases. Entonces, el tener sexo libre lo que hace es que incrementa los riesgos de transmisión, de enfermedades de transmisión sexual, With particularly bad consequences for women, con las consecuencias, por supuesto, dañinas para la mujer, like ectopic pregnancies, como embarazos ectópicos, infertility, infertilidad, pelvic inflammatory disease, inflamación pélvica, premature birth, partos prematuros o bebés cervi- prematuros, cervical cancer, cáncer cervical, or even HIV and AIDS. inclusive el virus del papiloma o del HIV. Próxima. Now, in theory, women are supposed to be liberated by abortion. Se supone que lo que ellos dicen es que la mujer se libera cuando tiene un aborto, Because they can have sex without consequences. porque pueden tener sexo sin consecuencias. But if you think about it carefully, Pero si lo pensamos muy cuidadosamente, this is what men get from abortion. esto es lo que los hombres obtienen del aborto. A man can have sex, get a woman pregnant, and then walk away. Un hombre pues tiene relaciones con una mujer, la deja embarazada y se va sin ninguna consecuencia, With no consequences. con ninguna consecuencia. But the woman always has consequences. Pero las mujeres siempre tienen consecuencias, Because the woman gets pregnant. porque la mujer es la que queda embarazada. And she has to either have an abortion by herself O ella tiene un aborto ella solita, or have a child by herself. o tiene el bebé y lo cría ella sola. And neither of these is easy. Y ninguna de las dos es fácil. So when abortion becomes legal, Cuando el aborto se vuelve legal, there are many more unwanted pregnancies hay muchísimos más embarazos no deseados, because there is a lot more sex porque hay más sexo libre and a lot less contraception. y menos uso de anticonceptivos. And all of these unwanted pregnancies fall on women's shoulders. Ok, entonces todas estas consecuencias del embarazo caen mayormente sobre la mujer. They are the ones who have to pick up the pieces. Ellas son las que tienen que juntar esos pedazos. Próxima. So we know that when abortion becomes legal, Sabemos que cuando el aborto se vuelve legal, single motherhood increases. las mujeres madres solteras se incrementan. And because women are left to take care of children by themselves, Y porque las mujeres tienen que cuidar a sus niños solas, it also causes many women to go into poverty esto causa que haya más pobreza, because they have to pay for a child by porque, themselves. porque tienen que pagar y mantener a su hijo. So female poverty actually increases when abortion is legal. Entonces la pobreza se incrementa aún más cuando un país tiene el aborto legal. Even though abortion was supposed to be a solution to female poverty. Supuestamente el aborto es una solución, pero ya vemos que no lo es. And this has been shown by Nobel Prize winning economists. Esto es el premio Nobel, ganador de un premio Nobel. What is? Nobel Prize? Ajá, winning ganador del premio Nobel, economistas. economista. Próxima. Now this family breakdown has many other consequences as well. Estas rupturas familiares también tienen otras consecuencias. It causes poverty, Causa la pobreza, it causes mental health problems, problemas de salud mental, and it causes increased rates of violence for the father and the child, incrementa la violencia en la familia, which are often perpetrated against women. que causa en contra de la mujer. Próxima. So I want to finish by sharing a bit about abortion. Voy a enseñarles unos puntos acerca del aborto And its impact on the child. y que impactan sobre el niño. Many people support abortion in extreme situations. Muchas personas apoyan el aborto en situaciones extremas. As I said, in my country, there are 200,000 every year. Como dije, en mi país hay 200,000 abortos cada año. Only 1.5% of these are because the child has a disability. Y un 1.5% se debe a que el niño tiene alguna discapacidad. 0.01% are because there is a risk to the mother's life. Y un 0.01% es porque hay un riesgo de la madre. And data from America shows that 0.1% are because of sexual violence. Y también el 0.01% en Estados Unidos se debe a que la mujer ha sufrido algún tipo de violencia sexual.
Now, these are important because those women still matter, Esto es importante porque las mujeres en realidad importan, but we should not pretend that these are the majority of abortions. pero tampoco vamos a pretender que esta es la mayoría por lo que los abortos suceden. 98% of abortions are for social or economic reasons. El 98% de los abortos se dan por razones económicas o sociales. Abortion on demand. Próxima. So how can we think about this from a human rights perspective? ¿Y cómo podemos ver esto desde el punto de vista de los derechos? Well, international human rights law says this. Los derechos internacionales tienen una ley acerca de esto. Todo ser humano tiene el derecho inherente a la vida. Este derecho estará protegido por la ley. It says every human being. Lo que dice es todo ser humano, Not some human beings. no algunos seres humanos, Every human being. todos los seres humanos. And it doesn't say that you can violate the right to life by someone's choice. Y no dice que podemos violar el derecho humano por solo tener una opción. It doesn't say everyone can decide for themselves. No dice que cada uno puede decidir por sí mismo. It says this right shall be protected by law. Dice que este derecho protege al ser humano. Próxima. So the question is this a human being in the womb? Entonces la pregunta es el bebé que está en el vientre un ser humano? If it's not, then it doesn't matter. Entonces, si no es un ser humano, pues no importa. But if it is a human being, then it has the right to life Pero si lo es, entonces tiene el derecho a vivir and must be protected by law. y tiene que ser protegido por las leyes. Now, this is a scientific question. Esta es una pregunta científica. It's not a question of religion or philosophy. No es una pregunta de religión o de filosofía. It's a question of science and biology. Es una pregunta de ciencia y biología. The word biology literally means the study of life. La palabra biología literalmente significa el estudio de la vida. So we are not forcing religion on anyone else. No estamos forzando en ningún sentido de la religión. We are just listening to human rights law and science. Estamos escuchando nada más los derechos humanos y la ciencia. And science is clear that life begins at fertilization. Y los científicos concuerdan que la vida empieza en la fertilización. To prove this, a researcher surveyed 5,000 biologists. Con esto se hizo un estudio a unos científicos, se hizo una encuesta primero a muchas personas preguntándoles dónde empieza la vida. Proxima, and he found that 95% said life begins at fertilization. Y estos científicos que eran biólogos realmente dijeron que el 95% dijeron que la vida empieza en la fertilización. Proxima dos veces, por favor. He even asked the biologists, are you pro-life or pro-choice? Les preguntaron, ¿ustedes son pro aborto o pro vida? Proxima. And 70% of very pro-choice biologists still said that life begins at fertilization. Y el 70% que eran pro aborto, inclusive dijeron, la vida empieza en la fertilización. So this is a scientific fact, Este es un hecho científico, not a religious idea. no una idea religiosa. Proxima. This is why there has always been medical opposition to abortion. Por esto ha habido mucha oposición en el campo médico y científico. Proxima. So I want to finish by sharing some facts about the development of the baby in the womb. Quiero finalizar enseñándoles unos hechos acerca de los bebés, el desarrollo del bebé. We know that just 3 weeks after fertilization, the baby's heart begins to beat. Sabemos que después de la fertilización, 3 semanas después, el corazón empieza a latir. By the end of just 4 weeks, the baby's heart has beaten 1,000,000 times. Y al final de la 4ª semana, el corazoncito del bebé ha latido más de 1,000,000 de veces. And your heart in your chest has been beating ever since that moment. Ese corazón que tienen ahora en el pecho es el mismo que latía en ese momento en el vientre de su mamá. Proxima. The baby can move by herself at 4 to 5 weeks. El bebé se puede mover dentro del vientre de la madre a partir de la semana 4 y 5.
At 6 weeks, the baby has brain waves that you can record. A la sexta semana podemos registrar las ondas cerebrales del bebé. At 7 weeks, the baby can hiccup and suck and swallow. A las 7 semanas el bebé tiene hipo, puede tragar y deglutar. And at 8 weeks, the baby begins to breathe by herself. A la octava semana el bebé ya está respirando por sí mismo. At 9 weeks, the baby begins to yawn, A las 9 semanas ya puede bostezar, which is strange because they are sleeping almost all of the time. lo que es extraño porque el bebé pasa durmiendo la mayor parte del tiempo. And they are still tired. Y, They are still tired. y todavía está cansado. I think that's true for most of us. Eso es verdad para algunos de nosotros también. At 10 weeks, the baby can probably feel pain. A la 10ª semana el bebé muy probablemente siente el dolor. And at 12 weeks, the babies can interact with each other. Y a las 12 semanas el bebé puede interactuar unos con otros en los casos de How gemelos. do we know this? ¿Cómo sabemos esto? We know this because babies in the womb move their arms around like this. Sabemos esto porque los bebés en el vientre de la madre mueven los brazos así. But when they move near their eyes, they slow down to protect themselves. Pero cuando recibe como luz, ellos mueven los bracitos para protegerse los ojos. Now, researchers have studied twin babies in the womb. Científicos han estudiado a gemelos en el vientre de su madre. And they found that twin babies move their arms around, Y también ven que los bebés mueven sus bracitos en el vientre. but when they move near their brother or sister, they slow down to protect them. Pero cuando mueven los brazos y saben que el otro hermanito o hermanita está a la par, bajan la velocidad del movimiento de los brazos. At just 12 weeks. Solamente a las 12 semanas. Proxima. At 14 weeks, the babies can, they can hear songs and they move their mouth and tongue in response. A las 14 semanas ellos pueden escuchar y responder. They move their mouth and tongue in Mueven la response. boca y su lengüita. And at 15 weeks, they can taste food that the mother has eaten. A las 15 o 16 semanas el bebé degusta lo que la mamá come. They can actually learn the taste of food and they prefer to eat that food after they are born. Ellos reconocen el sabor de la comida a esas semanas. They can also learn songs that the mother sings to them. También ellos aprenden las canciones que la mamá les canta. And so if you want your baby to like a particular food, you have to eat it during pregnancy. Entonces, si usted le quisiera que el bebé coma cierta comida, trate de comerla cuando está embarazada. So I recommend McDonald's. Entonces recomiendo McDonald's. And they can also learn the songs as well. Y también aprenden canciones. Proxima. They can even learn the mother's voice and accent and language in the womb. También reconocen la voz de la madre, los acentos. So there is a study of French and German babies. Hay un estudio de bebés franceses y alemanes. And they found that French babies cry in a French accent when they are born. Se ha escuchado que los niños cuando al momento de nacer lloran en el acento francés And German babies in a German accent. y los alemanes lloran en el acento alemán. I have no idea what that sounds like, No tengo ni idea cómo eso suena, but you can listen carefully next time you see a newborn baby. pero pueden escuchar muy cuidadosamente la próxima vez que vean un bebé recién nacido. So there are many things that the unborn baby can do even during pregnancy. Entonces hay muchas cosas que el bebé puede hacer dentro del vientre de su madre. So I want to show you some videos to end. Quiero mostrarles unos videos. Proxima. This is a baby at 9 weeks. Este es un bebé a las 9 semanas. Proxima. Y 11 semanas. Proxima. Y 18 semanas. Proxima. This is a baby at 20 weeks. Este es un bebé de 20 semanas. And can you play the video, please? Yeah. Sorry? It's playing, don't worry. So you can see the brain, Pueden ver el cerebro and you can see the baby will jump. y pueden ver cómo el bebé brinca. In my country, you can have an abortion at this stage for any reason, En mi país, a esta etapa del embarazo se puede tener un aborto. even because the baby is a girl. Inclusive más que todo por si la bebé es una niña.
And the same is true in Colombia and parts of America. Y lo mismo es en Colombia y parte de Estados Unidos. Próxima. Now, if you're very sensitive, please look away. Si usted es muy sensible, por favor no vea este video. This baby is going to feel some pain Este bebé va a sentir un poco de dolor because they're having an injection during pregnancy. porque va a recibir una inyección porque la mamá va a tener una cirugía. You can see the baby cries Podemos ver el bebé llorar because they feel pain. porque siente dolor. But they are okay because this is being done for surgery. Bueno, en este caso está bien porque la mamá va a recibir esa cirugía. So the baby is fine, they just needed an injection of anesthetic. Entonces el bebé está bien, solamente le van a poner anestesia. But in my country, you can have an abortion for any reason at this stage. Pero en mi país se puede tener un aborto en esta etapa del embarazo. Próxima, por favor. This video is just a bit clearer. Este video se ve más clarito aún. You can see clearly that the baby feels pain. Se puede ver claramente cómo el bebé siente dolor. And again, the baby is okay. It was just for surgery. Y otra vez, el bebé está bien, solamente que ocupaba esa inyección. Próxima. Now, what about the first trimester? Entonces, ¿qué pasa en el primer trimestre? Many people say we should have abortion before 12 weeks. Mucha gente dice que se puede tener un aborto a las 12 semanas. So this is a baby at, if you go back one. Atrás. Sí, this is a baby at 7 weeks. Este es un bebé de 7 semanas, 6 semanas. Does the video play? Oh no. Es un video. You can see the heart beating. Podemos ver el corazón latiendo. You can see the eyes and the fingers. Podemos ver los ojitos y las manitas, los dedos. Próxima. This is at 8 weeks. Esto es a las 8 semanas. You can see the tongue. Podemos ver la lengua Waiting for McDonald's. esperando a McDonald's. And you can see the fingers and the toes. Pueden ver los dedos de las manos y de los pies. And the next video, please. El próximo video, por favor. This is 9 weeks. Esto es a las 9 semanas. So when people say abortion only up until 12 weeks, Cuando las personas dicen que se puede tener un aborto antes de las 12 semanas, this is what they mean. esto es lo que significa. It is still a living human being. Es un ser humano que está viviendo. You can see the baby covers her face at the end. Ustedes pueden ver cómo el bebé se cubre su carita al final del video. This is because she is very shy and she doesn't like the media taking photographs. Eso es porque ella es muy tímida y no quiere que las cámaras la tomen. Próxima, por favor. So I hope this has been helpful. Espero que esto haya sido de mucha ayuda. It is really important that you know about this topic and then you speak about this topic. Es muy importante que sepan acerca de este tema y lo hablen también. Because Ireland completely changed in just 5 years. Porque Irlanda cambió completamente en 5 años, Especially the young people. especialmente dentro de la población joven. So you need to speak about this and to educate the people around you as well. Necesitan hablar de esto, especialmente la gente que está alrededor. Because only if you speak up and take action will Costa Rica stay pro-life. Porque solo si lo hablamos si lo hablamos y lo defendemos, Costa Rica se puede mantener pro vida. But if you do speak up, you can save thousands and thousands of lives. Pero si lo hablamos y lo defendemos, podemos salvar miles y miles de vidas. And there are many groups around that want to help you to do that. Y hay muchos grupos acerca de ustedes que están dispuestos a ayudarle. So make sure you're connected to those groups and you get updates from them. Asegúrese de conectarse con uno de estos grupos para que obtenga la información. So muchas gracias por su tiempo. No sé si tienen alguna pregunta, si quieren formular alguna pregunta al doctor. Allá está Víctor con el micrófono, pueden levantar la mano. Okay, pueden plantear alguna pregunta que surgiera de lo expuesto por el doctor o pudiera
pudiesen plantear también alguna inquietud que más bien quedó pendiente y no fue abordada. Así que nos levantan la mano. Nos quedan al menos 15 minutitos que dedicamos para este propósito, pero no es que tienen que hacerlas, sino hay. Todo quedó claro. Bien, en la mesita que está a la salida hay unos panfletitos de Sinergia, Liderazgo y Desarrollo, que es una organización que, como decía el doctor, perfectamente podría nutrirles de más información sobre todo el tema Provida y de manera muy especial también que pudiese orientarles a aquellos que o aquellas que tengan alguna inquietud de pasar, digamos, de la reflexión a la acción en términos de la defensa de la vida. Así que agradecer. ¿Sí tiene una pregunta? Excelente, qué dicha. Bueno, yo tengo una pregunta sobre la educación a las nuevas generaciones, tanto a las chicas como a los chicos. ¿Cómo debemos de prepararlos diferencialmente? O sea, a los varones, ¿verdad?, que defiendan la vida, y a las mujeres, porque las ideologías, sobre todo la feminista, habla mucho de no tener hijos, que son un estorbo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo preparar a las nuevas generaciones diferenciado entre ser hombre y mujer? Gracias. First of all, let me clarify, I'm not doing drugs, I'm just getting a migraine. Nada más déjeme decirle que no estoy tomando ningún tipo de droga, es que tengo una migraña terrible, But I'm okay. pero estoy bien. So thank you for that question. Gracias por la pregunta. It's very important that young people have education from good sources. Es muy importante que los jóvenes tengan educación de una fuente fiable. And unfortunately, the reality is that if we don't teach them about these things, then TikTok will. Exacto. Entonces, si ellos están obteniendo la información de fuentes no fiables como TikTok. So we have to be able to speak to kids as parents, as teachers, as pastors, and in other positions. Nosotros necesitamos hablarles a ellos como padres, pastores, profesores, líderes. Because all of those factors will shape young people's opinions and behaviors. Porque todos esos otros factores afuera van a moldear su mente. So we can't just sit back and let the world teach them. No podemos sentarnos y dejar que el mundo los moldee. Now, there are two basic kinds of education for young people on these topics. Hay dos elementos básicos en la educación para los chicos. There is something called comprehensive sex education, La educación sexual comprensible para su edad. which is an extremely radical and sexualizing kind of education Hay una educación que más bien los hipersexualiza that encourages young people to be sexually active when they are too young. y más bien los motiva a que tengan relaciones sexuales, más relaciones sexuales o fuera del matrimonio. And this is being promoted by many international organizations Y esto se promueve a través de muchas organizaciones internacionales and many governments. y muchos gobiernos. And it's very important that parents have access to these education Y- curricula Y es muy importante que los padres accedan o tengan acceso a ese currículum que los muchachos están teniendo. because they are teaching young kids to have sex. Porque están promoviendo que los chicos tengan relaciones sexuales. And my country is waking up to this agenda, but only now when it is too late. En mi país hasta ahorita se está despertando, los padres se están despertando, pero es como un poco tarde. So if you hear comprehensive sex education, you should be very skeptical. Pero, Comprehensive sex education. okay, can you repeat it again? The idea? Comprehensive I sex know, but the edu- whole idea. Oh,
if you hear comprehensive sex education, you should be very skeptical. Ok. Sí, todo lo que diga que sea de enseñanza de la sexualidad, tenemos que estar alertas. But there are other kinds of relationships education for young people, Pero hay otro tipo de educación para los niños which teach them about these concepts in an age-appropriate way. y que les enseña a los chicos de una forma apropiada y de acuerdo a su edad. That means you teach very young kids about relationships, Entonces le enseñamos a los chicos acerca de las relaciones and as they get older, you teach them a bit more about sex when it is appropriate. y conforme van creciendo, entonces sí enseñamos acerca de la sexualidad. But sadly, I think it is appropriate younger than it used to be. Pero ahora lo están haciendo al revés, ¿verdad? Que les enseñan acerca de la sexualidad una edad más temprana. Because otherwise kids are going to learn from social media. Entonces los chicos, si no les enseñamos a los chicos, van a aprender, lo van a sacar de los medios de comunicación. So as parents and pastors, there is a primary duty to get there first Entonces como líderes y pastores tenemos una responsabilidad and to teach about how to use sex responsibly. de cómo usar el sexo adecuadamente. So I honestly don't know about the evidence about segregating girls and boys. Realmente no desconozco lo que es enseñarle a varones por un lado y a las niñas por el otro. But it certainly can be helpful in many contexts to allow them to ask questions more freely. Pero sería bueno que ellos tuvieran la libertad de hacer preguntas acerca de este tema. And they can probably be more honest and listen more carefully if they don't have the opposite sex in the room. Y me imagino que al tenerlos por separado, entonces se van a sentir en la libertad de hacer más preguntas que si estuvieran todos juntos. But that is my instinct rather than something that I have researched. Pero eso es más bien mi instinto más que alguna investigación. So I hope that gives some answer. Espero que eso conteste la pregunta. ¿Alguna otra? Bien. Quisiera saber qué pasó con la iglesia en tu país, si se pronunció, si hicieron algo al respecto, para que en 5 años cambiara de manera tan radical el abordaje del aborto. In Ireland. So in Ireland, almost every church is Catholic. En Irlanda casi todos los países, el país es católico. See. And the Catholic Church was actually less vocal because they had a very bad reputation in the country. Entonces la Iglesia Católica como que no se pronunció mucho porque la gente no tiene mucha creencia en ellos, no tienen fe en ellos. Because of the sex abuse scandals. Por los escándalos de abuso sexual. So they did not have a strong voice because of this. No tienen esa voz fuerte o credibilidad por eso. Which reminds us of the importance Eso es lo que nos recuerda. that if we want to have an authoritative voice as a church, Si somos una autoridad como iglesia, we have to have real integrity and honor in our churches with good people. tenemos que tener integridad y ser honestos para tener esa voz creíble. And we have to have good accountability that people cannot abuse their positions. Y tenemos que tener, esa credibilidad para que podamos defender la vida y puedan creernos lo que decimos. In my country, the United Kingdom, we have many more evangelicals. En mi país, en el Reino Unido, tenemos más evangélicos. Ajá. And we have had abortion for 50 years. We have had abortion Han tenido abortos for 50 años. ajá. In my country, the church leaders are totally silent. En mi país, los líderes están completamente en silencio. They think that if you speak about abortion, everyone will run away from the church. Ellos creen que si hablan en contra del aborto, la gente se va a ir de la iglesia. And that might be true if you speak about abortion without grace. Eso puede ser verdad si hablamos en contra del aborto, pero sin una misericordia.
Because the Bible says Jesus came full of truth and grace. Porque la Biblia dice que Jesús vino con compasión, con misericordia. But in our experience, when we speak about it with truth and grace, Pero en mi experiencia, cuando venimos con misericordia y compasión, it is actually an opportunity to open people's minds to the gospel. es una oportunidad para abrir las mentes de las personas hacia el Evangelio. In my country, 1 in 3 women has had an abortion, En mi país, 1 de cada 3 mujeres tiene un aborto and many men have been involved in abortion. y muchos hombres están involucrados en el aborto también. And when we stay silent, Y cuando nos mantenemos en silencio, we are sending a message to those people estamos enviando un mensaje a estas personas that their sin is not forgivable. que ese pecado no se puede perdonar. And that is what is going to send them away from church. Y eso es lo que los hace que más bien se alejen de la So iglesia. church leaders are silent in my country, Entonces los líderes en la iglesia en mi país están en silencio. and that is a huge mistake. Y ese es un error muy grande. So in Costa Rica, you have to get them to speak up, Entonces aquí en Costa Rica debemos hablarlo, but you can encourage them to do so with grace and compassion at the same time. pero hacerlo con misericordia y compasión al mismo tiempo. And that will really attract people as well as saving many lives. Y eso va a atraer a las personas también como las va a salvar. Gracias. ¿Alguien más? Sí. Hi, I would like to know if in your country there are any youth pro-life programs to defend childbirth. Sí, so in my country there are youth pro-life organizations. En mi país sí hay muchas organizaciones jóvenes a favor de la vida, pro-choice o pro-life? Pro-life. A favor de la vida. One is called Abortion Resistance, Uno se llama Resistiendo al Aborto and then other organizations have student or young people branches. y hay otras organizaciones con estudiantes también. We also have an alliance for pro-life students which works at universities. También tenemos unas alianzas con estudiantes de universidades. Now my country is very pro-abortion, so these are not very big groups, En mi país casi todos son pro aborto, entonces esto no es muy común, but they are very good and they are on social media like Instagram, etc. pero ellos son muy buenos y están en todos los medios en Instagram. In America, they have much bigger youth pro-life groups. En Estados Unidos sí ellos tienen más organizaciones de jóvenes pro vida. The two biggest are Students for Life of America Los dos más grandes grupos a favor de la vida. and Live Action. Ok. Y what's the name of the first organization? Students for Life of America Estudiantes a favor de la vida de Estados Unidos y el And- otro and Live Action. y Life Action. And both of those are very big on social media. Y ellos son muy grandes en los medios sociales. So you can follow those on Instagram or TikTok. Los pueden seguir en TikTok o en Instagram And you can also encourage your young people to follow them as y well. pueden motivar a sus estudiantes a seguirlos también. Because social media is completely taken over by pro-abortion propaganda. Porque las redes sociales son un medio para hacer propaganda. And young people need these pro-life voices on their social media Y feeds. los muchachos necesitan todas estas voces pro vida en las redes sociales. So those are some of the best ones. Esos son los mejores que hay. ¿Alguien más? Tenemos unos minutos para la última pregunta. ¿Listos? Bueno, hemos terminado. Entonces, nada más, una vez más, de verdad agradecer a todos ustedes por su presencia acá. Esperamos que haya sido valiosa la información y la reflexión que se provoca a partir de ella. Agradecer una vez más a la Iglesia Vida Abundante y a la institución por el abrir este espacio y esta oportunidad para pensar en cosas tan importantes. ¿De acuerdo? Muchas gracias y estamos entonces despedidos. Que Dios les bendiga a todos.
Muchas gracias, doctor Calum. Carlita. Gracias.